Bueno, continuamos entonces en esta segunda parte. Vamos a terminar con esta película, básicamente, que ya estamos prácticamente en las partes de cierre de la película, o sea, va avanzando ya la película hacia su final. Básicamente, James Gregory entonces pasa a hacerse cargo en esta nueva prisión, que es Pulsmore. Eh, y bueno, con cambios, con todo un proceso que, bueno, esto históricamente venía de la mano con la presión internacional que se iba haciendo, porque el apartheid en algún punto se empezó a transformar también como en una vergüenza internacional, entonces como que los países de la comunidad internacional también empezaban a hacer bloqueos económicos, es decir, hubo todo un movimiento mundial porque era un poquitín vergonzante. Bueno, ahí aparece el hijo, su hijo Brand. eh, Ahí se ve ya el nuevo lugar en el que están viviendo. Se ve también la cara de fastidio de la mujer, bueno, con esto de la mudanza, la hija que ha tenido que quedarse en la casa de la madre, porque si no tenía que andar haciendo viajes en tren, ida y vuelta, muchas horas, no sé qué, no sé cuál. Y al mismo tiempo, ahí uno va viendo cómo el clima de época es un clima en donde evidentemente el grado de conflictividad va increyendo, eh, porque bueno, aumentan las protestas, está cada vez más organizado el Congreso africano, están cada vez más organizados los grupos que resisten al, al status quo y digamos, al apartheid tal cual está instituido, digamos. Cuando yo hablo de lo instituido y lo instituyente, acá en el medio es que nosotros poníamos en la cuestión del conflicto. ¿Sí? Entonces, comprender que el conflicto es inevitable en la vida humana. Ahora bien, la madurez o la sabiduría tiene mucho que ver con de qué manera nosotros logramos resolver esos conflictos. El problema es que los conflictos sociales o en los conflictos colectivos, si quienes tienen el poder no actúan con madurez. Es decir, ahí es donde uno empieza a percibir, bueno, qué complejo que es esta cuestión del poder. Porque el poder empleado en la dirección del bien común es una herramienta extraordinaria de transformación del mundo. Y el poder al servicio del sostén de relaciones instituidas históricamente desiguales, desequilibradas e injustas, no hace más que eh, generar las condiciones eh, para, para cuestiones muy lacerantes en la condición humana, muy dolorosas en la condición humana. Bueno, eso lo van viendo en las noticias, y digo, en algún punto ellos ya son como una pareja muy, acá ya empieza a parecer como con claridad que están muy a disgusto con las dirigencias políticas. Se habla constantemente de el presidente Bota, bueno, que era, digamos, la máxima autoridad que encarnaba la resistencia a todo tipo de conciliación política y de resolución política de este conflicto político que incluye la lucha armada, porque ese es como el mayor ya conflicto que se está viviendo en ese contexto. Bueno, hay una escenita muy divertida de la cercanía entre James Gregory y Mandela en este como juego que nos remonta a la infancia tanto de Mandela como de Gregory, en ese recuerdo que él tenía de haber jugado con su amigo en la infancia, eso con las cañas y esa como pelea, que a mí me parece una hermosa metáfora de que la mejor forma que hay para la resolución de los conflictos, cuando yo decía que la democracia dentro de todo, con todas sus imperfecciones,
la peor de las democracias termina siendo mejor que las dictaduras, como quien dice, es porque en algún punto, básicamente la democracia lo que plantea no es que no haya conflicto, sino que va a haber reglas de juego. ¿Sí? Es decir, bueno, el conflicto es inevitable en la condición humana, pero entonces, bueno, por lo menos vamos a establecer reglas de juego que si las respetamos, esto es, yo siempre digo, es como una partida de ajedrez. Entonces, en una partida de ajedrez no es que no haya agresividad, no es que no haya intencionalidad de destruir al adversario, no es que no haya componentes así como aguerridos que se van a poner en juego, pero al mismo tiempo es un pacto. Entonces es un pacto reglado y en definitiva uno termina dando la mano al adversario y diciendo, bueno, felicitaciones, como en una democracia, bueno, felicitaciones, ganaste vos las elecciones, te votaron a vos, hacete cargo de conducir entonces los destinos de una determinada organización, aunque sea un centro vecinal, un club, el consorcio, el qué sé yo, lo que sea. Es decir, cuando uno se mete en la vida más social, más colectiva, lo interesante de una democracia es que, bueno, que respete determinadas reglas de juego. Porque en definitiva, se presupone que en una democracia, más allá de la diversidad de partidos, gane A o gane B o gane C, al menos en teoría, todos están dispuestos a trabajar por lo que en términos de la sabiduría es el eje central de la existencia, que es el bien común. El bien común. Más allá de que después va a haber oposición, más allá de que después va a haber confrontación, más allá de que después tiene que haber todo lo que caracteriza a la vida política. Y al mismo tiempo, la democracia tiene ese sentido. Bueno, pero acá hay reglas. Acá debe de haber diálogos, debe de haber caminos institucionales, debe de haber formas de resolver de los modos más maduros los distintos conflictos que puedan ir emergiendo. Bueno, en la película, para mí, esa escenita es un poco en esto de la lucha entre los blancos y los negros. Bueno, otra sociedad. Después, de hecho, siempre Mandela hablaba de la nueva Sudáfrica, la nueva Sudáfrica, la nueva Sudáfrica. Es decir, otro modelo de sociedad en donde las reglas políticas posibiliten una convivencia más humana entre las partes. Así como la violencia puede ser como más reglada, en la película tocan, por supuesto, ponen el dedo en la llaga porque nos muestran una escena bien dolorosa, que es la de un atentado terrorista, porque, como yo había dicho la semana pasada, Mandela también tuvo, en términos de su liderazgo político, como esa Mandela y todo el Congreso africano. Es decir, esto Mandela es el emergente es como la metáfora de un movimiento mucho más complejo que la singularidad de Mandela, pero digamos que hubo esa oscilar entre las protestas no violentas y también la violencia política como herramienta política, atentados, etc. Entonces, esa es como escenita, pone el dedo en la llaga, porque James Gregory va con eso, tienen que hacer algo ustedes para que se corte esta cadena de violencia. Y es interesante la película, digo, porque en algún punto también invita a esa reflexión de que efectivamente necesitamos apegarnos a determinadas reglas de juego, porque sin ningún tipo de regla de juego, sin ningún tipo de reconocimiento de alguna autoridad, los seres humanos en las escaladas de violencia podemos llegar hasta niveles hasta niveles que nos es difícil imaginarnos, Yo una anécdota que tengo, así como más personal de lo que percibí como una escalada, me acuerdo cuando se generó el conflicto
con las pasteras, el conflicto con Uruguay a partir de las pasteras de celulosa en el río Uruguay y en los cortes de los puentes y me acuerdo, digo, hasta el día de hoy porque yo lo fui viendo cómo era una cuestión como de escalamiento, 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 que uno de repente decía, pero ¿y esto a dónde va a desembocar? Con además esa sensación de extrañeza, qué sé yo, de quien ha ido a pasear al Uruguay alguna vez, de quienes percibe que son tus hermanos uruguayos, de que somos prácticamente tan semejantes en muchas cosas, y de repente uno empezaba a escuchar relatos en donde el otro, este fenómeno que yo digo que es de la pseudoespecie, es decir, en donde el otro empezaba a ser como un enemigo, donde el otro... Y hasta me asusté porque un conocido mío, o sea, un conocido que era de nacionalidad uruguaya, conocido, ¿no? No es que fuéramos amigos, sino, bueno, como conocido, como que yo hice un relato, él hice algún tipo de, como de comentarios respecto a la situación eh, que se estaba viviendo, pero bueno, como un relato, como un comentario medio conciliador fue el mío, como, qué impensado esto que está pasando, no sé qué. Y me acuerdo que la reacción de él fue, no, es que ustedes, ¡uah! Y toda una cosa como ya de ataque que me dejó así como medio sorprendido de cómo efectivamente, bueno, él era uruguayo. Y de repente ya empezaba a, no sé, tal vez habrá empezado a ver en mí también a un otro distinto y diferente. Fue raro. ¿Qué es lo que más me pareció como interesante de la resolución de ese conflicto? Y cómo percibo, bueno, digamos que efectivamente, digamos, muchas veces los conflictos pueden resolverse, es decir, el apego a algún tipo de legalidad y el reconocimiento que puede existir de alguien que supere a las partes, porque lo complicado de todo conflicto de las partes es justamente que uno se siente muchas veces con todas las razones o con todos los derechos y hay argumentaciones y contraargumentaciones, es decir, la resolución muchas veces pacífica implica que, bueno, uno va a aceptar el buen juicio de otro. En el caso de las pasteras me parece que la resolución me pareció muy buena porque fue, bueno, aceptaremos lo que diga la Corte Internacional de la Haya. Y en definitiva, acá un tribunal al quien uno adjudica que va a tener autoridad para resolver un conflicto y nosotros eh, tendremos que aceptar lo que ese tribunal establezca. Y habrá defensa, y habrá argumentaciones, y habrá todo un proceso de derecho, como quien dice, de reglas, de juegos, que tendrá sus imperfecciones, pero que posibilita muchas veces que lleguemos a una resolución del conflicto. Bueno, en el campo del derecho también ha surgido mucho en estos últimos años la idea de la mediación. Sí, sí, para no llegar de repente a escaladas tan complejas o participaciones tan complejas como pueden ser los servicios de justicia, bueno, las ideas de la mediación como modos más institucionalizados de poder llegar también a colaborar a que las partes, que por momentos muchas veces tenemos enormes dificultades para llegar a acuerdos, encontremos por procesos de mediación formas más maduras de resoluciones de conflictos. Bueno, está claro en esa escena, digo, eh, que las posibilidades de la resolución de los conflictos de las partes que están en esta lucha política eh, todavía está lejano a resolverse, pero al mismo tiempo se va llegando como a esa como sensación de, pero esto no puede ser el camino, esto no puede ser el modo, esto estamos llegando como a un límite que en algún punto va a tener que reorganizarse o reestructurarse, porque en definitiva es la máxima expresión de la incapacidad política de no poder llegar a algún tipo de orden de convivencia entre quienes habitan la misma tierra. eh, entonces él hace como ese reclamo, James Gregory en la película aparece como haciendo ese tipo de reclamo, dice, no, esto, ¿cómo puede ser? Fallecieron personas civiles
Y entonces ahí la respuesta es muy interesante. Dice, bueno, nosotros hace 20 años que estamos esperando, la respuesta de Mandela me gusta mucho, dice, nosotros hace más de 20 años que estamos esperando que vengan a hablarme de paz. Cuando los que están en el poder te niegan la libertad, el único camino hacia la libertad es el poder. Y esto es bien complejo, pero ayuda mucho a entender de qué se trata justamente los procesos de empoderamiento. ¿Sí? Es decir, el movimiento feminista, por ejemplo, ha sido un movimiento de empoderamiento. De empoderamiento. Es decir, las transformaciones de las cuestiones que estaban instituidas, que en definitiva son repartos muy desiguales del poder, solo pueden empezar como a democratizarse cuando justamente empieza a haber una cuestión como de reparto del poder de una manera más equilibrada. Entonces los movimientos feministas han tenido que ver con esos movimientos de empoderamiento. Si el poder uno lo puede emplear en dirección a la construcción, como de hecho va a ser Mandela, y bueno, te terminas transformando en un líder que hace que el mundo sea un antes y un después, con figuras como él. Digo, porque esa es la sabiduría de este personaje histórico tan trascendente. La comprensión del bien común, la comprensión del sentido del poder, la huella que va a dejar, la transformación de la sociedad que va a posibilitar, la emergencia de una nueva Sudáfrica. Bueno, la película avanza en dirección a que, bueno, evidentemente él está como muy comprometido con esto, pero yo creo que James Gregory ya empieza a ser un personaje que él y toda la familia, si bien están desilusionados con las dirigencias políticas, eh, algún grado de esperanza tienen, o algún grado de expectativa empiezan a tener de que pueda haber algún tipo de resolución política a los conflictos. Ahora va a venir una escena. Bueno, por supuesto que los discursos que van escuchando de Botha, del presidente, es que no se negocia con terroristas, no se negocia con terroristas en un país civilizado. Y ahí me da gracia porque ellos van escuchando en la radio y dicen, ah, claro, estamos, y claro, y este es un país civilizado. Yo cuando hace un rato hablaba esto de las historias de las dominaciones de los países europeos en África, entonces uno por ahí ha habido como toda una cuestión de idealizar ciertos países que nosotros los vemos como ejemplos de países muy civilizados, entre comillas, pero países muy civilizados que en realidad hicieron cosas absolutamente monstruosas e inenarrables en sus relaciones de dominación sobre los países africanos. Yo en un viaje a Europa que pude hacer hace como 20 años atrás, fui y conocí Francia, España, Bélgica. Y Bélgica me pareció, bueno, una ciudad o sea, un país, y Bruselas en particular, tan ordenada, tan civilizada, tan extraordinaria. Y cuando uno, y bueno, es la Bélgica actual, pero cuando uno va a la historia de la dominación belga en el Congo y cuál fue el trato hacia el país sudafricano, hay cosas monstruosas realmente, que asustan, que a mí me asustan de leerlas nomás, de cómo fue esa historia de colonialismos y de las cosas que estaban institucionalizadas, instituidas en los sistemas coloniales y de dominación colonial. Entonces, bueno, esa escena me hace acordar un poco de eso. Y se creen que estamos en un país civilizado. En la próxima escena es muy, muy linda. Lo que pasa que es la posibilidad ya del encuentro que tiene Mandela con la familia, ya sin paredes de por medio, ya sin vidrios de por medio, el abrazo a la mujer, el abrazo a la hija, el abrazo a la nieta, la hija que va participando cada vez más en la vida política.
y que va enunciando con voz cada vez más intensa ese como conjunto de derechos por los cuales se está trabajando y actuando y luchando, porque los cambios sociales son producto de luchas, es laburo, los cambios históricos, los cambios sociales, el empoderamiento femenino, son luchas. Tal vez para algunos de ustedes salir de la casa y hacer un proyecto distinto al enunciado por lo dominante en un determinado momento, bueno, tal vez tuvo que ser una lucha, tal vez fue una lucha poder hacer algunas cosas distintas a lo que estaba guionado y escrito que una mujer tenía que hacer. Entonces los procesos de liberación son procesos luchados. Son procesos luchados. A veces son luchas más externas, a veces son luchas más internas. A veces son luchas más externas, con otros, con la sociedad, a veces son luchas más internas. Me acuerdo que esta película, una señora años atrás dice, ay, mi lucha interna fue poder separarme. Ni siquiera eran tanto los objetos externos, sino que eran mis ideas, cómo yo había pensado que tenían que ser la vida, el mundo, bla, 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 y poder liberarse tal vez de sistemas de pensamientos, de estructuras que terminan, como quien dice, constituyéndose en restricciones a la libertad, pero que cada vez son más internas. Bueno, la libertad también es una conquista, se lucha. Ahí la mujer planchando me dice, habla bien esta chica. Y ahí van las celebraciones. Mientras tanto se sigue enrareciendo cada vez más el asunto. Ahí aparece un fulano que dice, yo querría estar cerca de Mandela porque quiero devolverle el favor, porque no sé qué sobrino, no sé quién, perdió una pierna en uno de los atentados. Esto es dolorosísimo, porque efectivamente, digo, cuando las escaladas de violencia arrancan, la pregunta es ¿quién va a tener después la fuerza para poder frenarlas? Y eso es lo complejo. Eso es lo tremendamente complejo, que quedan como heridas absolutamente brutales si no se logra justicia, si no se logra verdad, si no se logra construir paz. Ahí la mujer está asustada porque ha habido amenazas, que vuelve a emerger esto de que ellos son como los amigos de los negros, en las relaciones a ese nivel como de cúpulas. Se sigue hablando de cómo siguen las presiones internacionales, de si se va a lograr algún tipo de relajación o algún tipo de alianza política. Todavía durante el gobierno de Bota parece ser que no vamos a transar, no vamos a negociar, no vamos a esto, no vamos a... Pero al mismo tiempo ya Mandela se va transformando, la liberación de Mandela se fue transformando como en un símbolo de la lucha. Y al mismo tiempo ya tenían como que cuidarlo o protegerlo, porque si les llegaba a pasar algo también hubiese sido un problema y un disparador de un desencadenamiento violento que vaya a saber quién podría frenarlo. Entonces ahí es que va a haber otro nuevo cambio en la película, que es otra prisión cada vez más con menos restricciones, y que ese se llama Berserk, creo que es prisión Berster, Víctor Berster, que ya es como en un lugar rural y en donde además ya tiene libertad política para reunirse con los líderes de todos los partidos del Congreso africano, y están ahí todos reunidos, y ahí esas escenas a mí ya me parecen hasta graciosas, hasta divertidas, en el sentido de cómo ya en definitiva Gregory y el otro señor ahí están ya prácticamente para servir son como unos carceleros, pero en realidad ya hacen más de mayordomos, de cuidadores de la casa, de anfitriones. Entonces es como evidente que acá ya estamos a un paso de que se produzca lo que de hecho afortunadísimamente aconteció en Sudáfrica, que fue la posibilidad de la resolución
política de las diferencias y de los conflictos de esa nación, y la posibilidad entonces de que la vida política se fuera encauzando hacia dimensiones cada vez más institucionales. Yo siempre insisto en algo que no es nada extraño que las generaciones, sobre todo de mujeres y más mayores, las hayan educado mucho en como ser muy temerosas de todo lo que tuviese que ver con la cuestión más agresiva, con la cuestión más violenta, y nos educaron mucho en el respeto de la ley, pero nos educaron un poco en dirección a poder ser lo suficientemente críticos para ver de qué ley y de qué legalidad estamos hablando, y si se trata de legalidades que instituyen y qué instituyen, o que sostienen y qué cosas sostienen. Pero tenemos que lograr avanzar al entendimiento, como quien dice, de que en realidad lo que hace fuerte a un vínculo, a una pareja, a un grupo, a una familia, a una institución, a un país, no es que no haya conflicto, sino que haya mucho conflicto con mucha capacidad para sostener ese conflicto. ¿Sí? Entonces la vida política requiere de conflicto, pero requiere también de la fuerza institucional para poder aguantarse, digamos, ese grado de conflicto. Yo digo, por ejemplo, la pareja de James Gregory con la mujer son una pareja formidable en términos amorosos, no porque no tengan conflictos, sino porque se quieren tanto que han tolerado juntos todo tipo de conflictos que han ido emergiendo en ellos como pareja. De hecho, todavía falta que pase lo más trágico en esa historia. Bueno, van avanzando entonces en esa dirección, digamos, de la resolución política. Ahí me da gracia y dice, bueno, Mandela, esta tarde yo no voy a estar, queda mando no sé quién. Y los invitan, no pueden creer porque parece como si estuviera casi como que pidiendo permiso. Bueno, y es que se está justo mudando a esta casa cerca de las montañas, la felicidad por esos logros que han sido logros para ellos como pareja, como familia. Hay una escenita en donde le han puesto una seguridad que parece que es media chabacana, pero ahora viene una escena que es tan dolorosa, y que cuando uno piensa que esto es parte de la vida real de este personaje, el hijo de James Gregory, que efectivamente fallece en un accidente. ¡Oh! Esta parte de la película es como dolorosísimo. El grito de la madre, ese llamado telefónico a oscuras que uno ya sabe que si te suena el teléfono de noche nunca es una buena noticia. El grito lacerante es, bueno, el velorio. Bueno, sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, como en general pasa cuando se trata de lo más tremendo en términos de dolores psíquicos, como es un duelo. El duelo, la palabra duelo quiere decir dolor, y el dolor por la muerte de un ser amado es tremenda, y si ese ser amado es de la generación que sigue, es algo que no hay palabras que lo puedan explicar. No hay ninguna palabra que lo pueda explicar. No hay ninguna palabra que lo pueda explicar. Ninguna. Yo creo que eh, el relato bíblico de Jesús en la cruz, creo que como que diciéndole a María algo así como, no sé si Jesús en la cruz, bueno, yo no soy especialista en temas bíblicos, pero entiendo que en la Biblia en algún momento es como que María dice, bueno, hay otro de sus apóstoles que es como que va a tener que ocupar el lugar que él va a dejar.
Porque un poco como que en ese relato bíblico se pone la perspectiva como de Jesucristo es, solo va a atenuar el dolor que haya algún otro objeto que no ocupe el lugar del objeto perdido, pero que pueda volver a constituirse, que pueda volver a emerger algún tipo de objeto de amor que compense, como quien dice en algún sentido, el sinsabor que va a quedar para la existencia inevitablemente, como quien dice. Bueno, es lo que está experimentando James Gregory con toda la suma, obviamente, de los sentimientos de culpabilidad tremendos que él está experimentando. Como si la muerte, digamos, accidental de su hijo tuviesen que ver con él. Acá por supuesto que no puede decir, no, objetivamente, ¿qué tiene que ver su accionar a lo largo de toda la vida con lo que está atravesando? Nada, por supuesto. Eso es racionalidad pura. Pero un duelo es cualquier cosa menos racionalidad. Un duelo es emocionalidad pura y dura, en donde emergen todo tipo de sentimientos absolutamente extraños, como puede ser esto, un sentimiento de una culpa muy intensa, y como que esto que es tan doloroso, uno tuviese algo que ver, o uno en algún punto tuviese algo que sea como del orden del merecimiento. Bueno, merezco esto por todo lo nefasto que hice en la vida. Emociones horribles que obviamente digo, seguramente van a teñir la vida de James Gregory para siempre. Y en ese punto creo que ahí aparece nuevamente la fuerza de esta mujer para sostenerlo a su marido y para sostenerlo en un dolor que se ve que en él es de una intolerancia aún mayor que en ella. Palabras de Mandela, palabras que lo ayudan a entender esto que es la diferencia entre las heridas visibles y las heridas invisibles. Vaya que si lo es un duelo de esta naturaleza, y el jefe que lo va a instar para que vuelva al trabajo, el dolor de él, del diploma del hijo, bueno, es muy lacerante. Toda esa parte de la película la verdad que es tremendamente dolorosa y de nuevo, insisto, tremendamente amorosa. La posibilidad de esa señora de, no me acuerdo el nombre, Gloria, qué lindo nombre. Gloria a Dios en las alturas. Es bellísima, como digo, ahí se ve la fuerza amorosa de ella para seguir luchando, por lo vital de lo que necesita una familia, que es algo que sea del orden de la esperanza, algo del orden del amor, algo del orden que haga que la vida pueda llegar a tener algún sentido. Ella, en ese punto, creo que está mejor plantada que James. Y ahí va como a, a darle ánimos, a pedir que sigan encontrando. Ese tipo de eventos también ponen muchas veces a prueba cuestiones del orden del enlace amoroso. Y también yo estoy pensando, también bueno, cada uno va a su propia velocidad y a veces pueden haber desencuentros muy muy grandes en la pareja cuando pierde un hijo, de a qué velocidad va cada uno procesando la pérdida, como quien dice. Entonces puede haber o acoples o puede haber desacoples muy grandes en la posibilidad de procesar. Tal vez, digamos, ella ya va procesándolo tal vez un poco más que él, pero bueno, lo que hay claramente es una cosa de mucha contención que le puede dar. Y ahí cuando vuelve al trabajo y se reencuentra con Mandela, Mandela nuevamente le transmite esto de las heridas invisibles, con la empatía de alguien que también había pasado por la pérdida supuestamente accidental de su hijo. En esa misma escena James Gregory es que le dice, mire, nunca se lo había dicho, pero yo fui el que
dio la información de que su hijo, y Mandela, que la tiene ya clarísima, usted se cree que ya no lo sabían, usted se cree que eso fue culpa tuya, eso fue culpa suya, porque creo que ahí Mandela ya tiene como una claridad absoluta de la responsabilidad de los actos. Y no culpabilizaría en ningún punto a James Gregory por nada de lo que otros actuaron en dirección para con él. Entonces él ya tiene una absoluta claridad de eso. El regalito, las fiestas familiares en Mandela, las fiestas familiares en la familia, en donde la hija de repente se empieza también como a transformar. Fíjense todas las fotos del hijo en esa escena. Ella ya empieza, bueno, pero sin lloriqueos, brindemos, y bueno, y brindan por una nueva Sudáfrica, y justamente ese ya es el final de la película. Todas las acciones en dirección a la liberación. A la liberación, y ya está decidido. Lo van a liberar el domingo. Y entonces ahí él participa en esos como protocolos ya, en donde a él además lo ascienden, y él le hace entrega de ese amuleto que desde la infancia quería encontrar algo que le pudiera dar, y le dio ese amuleto que trajo suerte. Y ahí están ya las escenas de lo que fue la liberación de Mandela. La mujer que se movilizó para estar ahí. Y ahí la película termina con esa lectura que él hace de la Carta de la Libertad, en donde, bueno, lucharemos por estas libertades hombro a hombro. Y como esos datos de que es historias de la vida real. Gloria, que sigue cuidando de sus nietos, la hija que se hizo psicóloga, James Gregory, que fallece en el 2000 y pico por una enfermedad, y bueno, y Mandela, que fue presidente elegido democráticamente en Sudáfrica. Y les iba a leer, voy a aprovechar estos últimos minutos. Acá, bueno, este es el libro El largo camino hacia la libertad. Se ve que fue largo, porque son como 600 hojas. Pero la verdad que es un libro precioso. Pero en este libro, que es el autobiográfico de Mandela, hay unas partecitas del libro en donde hace referencia justamente a su carcelero, a James Gregory. Y hay algunas cositas que me parecen lindas de leer, y que son escenas que se han recreado en esta película. Dice: en mayo de 1033, esperen que antes de que me pierda. Acá. Dice: recibí una visita de Winnie poco después de llegar a Portsmouth, que era esa cárcel en donde ya pudo ver a Winnie. Dice: y me agradó ver que el área de las visitas ya era mejor y más moderna que el área que teníamos en la isla de Robben. Había una gran barrera de cristal a través de la cual era posible ver al visitante de cintura para arriba, micrófonos mucho mejores que facilitaban la conversación. La ventana daba al menos la ilusión de una mayor intimidad, y en la cárcel las ilusiones pueden resultar reconfortantes. Para mi mujer y mi familia llegar a Portsmouth era mucho más fácil que ir a la isla de Robben, lo que suponía también una gran diferencia para mí. De igual modo, la supervisión de las visitas eran más humanas. A menudo las visitas de Winnie eran supervisadas por James Gregory, un funcionario que había actuado como censor en la isla de Robben. Él nos conocía mucho, ya que había sido el responsable de revisar nuestra correspondencia. En Portsmouth llegué a conocer mucho a James Gregory y me pareció un grato contraste frente a todos los guardianes
típicos. Era un hombre atento y de voz suave, que trataba a Winnie con cortesía y con deferencia, y en lugar de ladrar, se acabó el tiempo, decía, señora Mandela, le quedan 5 minutos. En mayo de 1984 encontré el consuelo que me pareció compensar todas las incomodidades. Al llegar la fecha concertada para una visita de Winnie, Senny y su hija menor, fui escoltado hacia el área de visitas por el sargento Gregory, que en lugar de llevarme a la sala habitual me introdujo en una habitación separada en la que había únicamente una pequeña mesa y ningún tipo de separación. Me dijo en voz muy baja que las autoridades de la cárcel habían introducido algunos cambios y que aquel día comenzarían las visitas cara a cara. Acto seguido salió de la habitación para recibir a mi esposa y mi hija y solicitó hablar en privado con Winnie. Mi mujer se asustó cuando Gregory se lo llevó aparte, pensó que tal vez yo estuviera enfermo, pero Gregory la escoltó hasta la puerta y en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos en la misma habitación y nos abrazamos. Por primera vez en tantos años tuve la ocasión de tomar en mis brazos y besar a mi esposa. Fue un momento con el que había soñado miles de veces. Creía estar soñando. Me quedé abrazado a ella durante toda una eternidad. Nos quedamos quietos y en silencio, excepto por el retumbar de nuestros corazones. No quería dejarla ir, pero finalmente la solté y abracé a mi hija. Y senté luego a mi nieta en mi regazo. Hacía 21 años que no rozaba la mano de mi esposa. ¡Wow! Bueno, y por último, me parece lindo porque digo que en la autobiografía uno pueda ya escuchar en palabras de Mandela lo que significó este vínculo. Creo que le da como un plus a la peli. Narra un poco eso que es el momento de la liberación y dice: la hora de la liberación estaba fijada para las 3 de la tarde, pero Winnie y Walter y los demás pasajeros del vuelo charter desde Johannesburgo no llegaron hasta las 2. Había ya docenas de personas en la casa, la reunión empezó a adquirir tintes de celebración. Svart nos preparó una comida de despedida y le di las gracias no solo por las comidas que me había preparado a lo largo de los últimos años, sino por su compañía, el cocinero. También el suboficial James Gregory estaba en la casa y lo abracé calurosamente. Durante todos los años que me había tenido a su cargo, desde Portsmouth a Victor Verster, jamás habíamos discutido sobre política, pero se había creado entre nosotros un fuerte vínculo tácito y echaría de menos su tranquilizadora presencia. Los hombres, como los funcionarios Svart, Gregory y Brandt, reforzaban mi convicción de que incluso quienes me habían mantenido entre rejas durante 27 años y medio eran esencialmente humanos. Y eso yo creo que también es la gran confianza en la especie, que es una cualidad que necesita tener un líder político, como es el caso de Mandela. Y la confianza en la especie es decir, poder llegar a un buen juicio sobre la diversidad humana, no poner a todos en la misma bolsa, poder percibir la humanidad más allá de los roles que tal vez a otros le estaba tocando jugar en ese momento del destino, el destino histórico estaba exigiendo, y él como gran líder, después poder justamente comprender esas contradicciones que tiene la vida humana, pero trabajar en la dirección a todo lo que sea superar la pseudoespecie para poner en el centro de su accionar político la confianza en que la especie humana es algo que, más allá de la cantidad de veces que es trastocada esa confianza, uno igualmente siga, como quien dice, trabajando en dirección a esa como creencia de que la bondad humana es posible.
de que el hombre no solamente es lobo del hombre, sino que el hombre también puede ser compañero del hombre, y que ese es quizás el mejor de los destinos que podríamos llegar a tener y que tenemos como la tarea de tratar de construir. Estimada gente, espero que les haya gustado la peli. A mí me gusta mucho. Yo creo que hacia el final de la película, bueno, vemos un Mandela libre, pero también vemos un sargento Gregory que se ha liberado también de modos tal vez simplistas de pensar, de comprender las cosas, que se ha liberado de culpas, que ha encontrado significados a su propia existencia y que se ha transformado, que ha colaborado a ser también parte de la transformación hacia esa nueva Sudáfrica, que era un poco la propuesta política. La semana que viene probablemente les lea algunos pedacitos más del texto de Mandela, que me parecen que pueden ayudar a hacer como un cierre de algunas de las cosas que hemos ido charlando. Mandela después se liberó de la mujer, porque para los que les gustan los chusmeríos, la esposa, pero después también se separó de la esposa, se separaron. Así que eso también es parte de que hubo mucho conflicto también en la vida familiar. Vamos a ver las contradicciones que por ahí también el mismo Mandela puede narrar en su autobiografía. Pero bueno, vamos a ir haciendo como un cierre de esta temática. Y seguramente ya vamos a empezar a hacer una apertura del anteúltimo de nuestros temas, que va a ser las cuestiones del amor, el arte de amar y esa otra pregunta, entonces, importante de la vida. Les mando todo mi cariño, mis saludos, mis abrazos. Seguiremos en contacto. A cuidarse mucho, mucho, mucho.